Señor les bendiga una vez más en este día, en esta mañana. Me es grato saludarles una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este día queremos continuar pues con el mensaje de las 7 edades que ya comenzamos en el estudio pasado. Y pues por si usted no lo ha visto, comience a verlo. Se tituló Juan a las 7 iglesias. Ahora, en ese mensaje, hicimos la introducción de lo que iban a ser las 7 edades y también hicimos, el mensaje a Éfesos. La primera edad o la primer periodo de tiempo que hablábamos ese día, o el primer eslabón, ¿verdad? De los 7 eslabones que tendría la cadena. Ahora pues vamos a continuar entonces con el mensaje a Esmirna. Es la siguiente edad, o en mis palabras, el siguiente periodo de tiempo, o el siguiente eslabón de los 7 eslabones que tendría la cadena, ¿verdad? Tipificando a la cadena como la novia o iglesia, la iglesia o novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora quisiera que nos tornásemos a las escrituras entonces, de una. El libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo la escritura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 8 hasta el versículo 11. La escritura dice así, la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor bendiga su palabra que ha sido leída, su porción. También quisiera que leyésemos otra escritura en Hebreos 10. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 1. Vamos a estar leyendo solo el versículo 1 del capítulo 10 del libro de Hebreos, ¿verdad? La escritura dice así también, en el nombre del Señor Jesucristo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Dios bendiga la porción de la palabra que ha sido leída públicamente. Ahora en esta mañana, ¿verdad? Queremos tomar como base estas dos escrituras, el mensaje de Esmirna y el mensaje y lo que Pablo o el Espíritu Santo nos está diciendo a través de Pablo aquí a los hebreos y también, por supuesto, a nosotros. La escritura dice que la ley no podía hacer perfecto al adorador. También nos enseña que la ley era la sombra, no la imagen misma, sino la sombra de los bienes venideros. En otras palabras, lo que nos está diciendo la escritura es que el Antiguo Testamento, amados hermanos, lo que he llamado en otro mensaje la dispensación de la ley, no era la imagen, ¿verdad? Sino era solo la sombra, era solo un tipo de lo que vendría. ¿Cuál sería la imagen de la sombra? Por decirlo de alguna manera, espero me entiende. Eso sería la dispensación, lo que hemos llamado como la dispensación de la gracia. ¿Cuándo se comienza la dispensación de la gracia? Se comienza, por supuesto, a partir de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí da comienzo, con Él se comienza la dispensación de la gracia. Él es el paréntesis, Él es el intervalo, o no sé cómo decirle, ¿verdad? O la brecha, amados hermanos, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Así que la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, se da comienzo con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero exactamente con la muerte en la cruz del Calvario, sepultura y resurrección. Y ahí Él nos da gracia, y por gracia, por esa sangre que fue derramada ahí, somos nosotros salvos. Y porque Él vive, a partir de ahí, porque Él vive, Él fue probado, fue puesto, amados hermanos, en el corazón de la tierra y se levantó victorioso. Entonces,
porque Él vive, también hay un pueblo que vive. Ahora, por eso la Escritura dice que la ley, amados hermanos, en la ley, mis preciosos hermanos, ¿verdad? El adorador llevaba un becerro, ¿verdad? Para cubrir el pecado. Pero ese becerro, ¿verdad? La sangre que el sacerdote tomaba, no podía, amados hermanos, perdonar o no podía hacer perfecto al adorador. Aquel hombre pecador se iba o salía después de ofrecer el sacrificio exactamente como había llegado, con el mismo deseo de pecar. No tenía una comunión con Dios, para que me entienda mejor, como la podemos tener ahora, porque eso era solo la sombra de lo que vendría. Ahora nosotros los que estamos de este lado, amados hermanos, entonces nosotros sí podemos tener una comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, lo que nos están diciendo estas escrituras es que, ¿verdad? Que la ley Israel, que Israel no era la imagen, que Israel no era la novia del Señor Jesucristo, que Dios vendría a comprar un pueblo con su sangre que no era Israel. Y por eso a partir de ahí da comienzo la gracia. Ahora, ¿por qué empezamos dando esta vuelta por el Antiguo Testamento? Más en un poco, cuando vayamos a un poco más adelante del mensaje, vamos a entender por qué lo hemos hecho de esta manera. Ahora, el mensaje a la edad de la Esmirna, ¿verdad? Decíamos, amados hermanos, que Éfeso era el primer eslabón de la cadena, o el primer periodo de tiempo. Y por supuesto, si Éfeso era el primer eslabón de la cadena, ¿verdad? Tendría que estar conectado con el segundo eslabón de la cadena, que se llama Esmirna, ¿verdad? Si Éfeso fue el primer periodo de tiempo que fue señalado, catalogado por el profeta de Dios, por el siervo de Dios, William Marion Branham, ¿verdad? Como la primera edad entre el año 50 y el año 170, ¿verdad? Como él determinó, amados hermanos, que esto sería su tiempo y que el hombre que estuvo enfrente fue Pablo, fue dirigido por el Espíritu Santo. Por supuesto, después de haber leído, hacer un estudio amplio y vasto, él pudo llegar a través de la guianza del Espíritu Santo, que esos fueron los tiempos perfectos y que los hombres que él colocó en la cabeza de las edades, amados hermanos, o de estos avivamientos, eran los hombres correctos. Y en esta, ¿verdad?, edad que terminó en el año 170 de verdad, que fue Pablo, que fue la edad de Éfeso, de la cual hablábamos anteriormente, vemos que tiene que estar conectada con la siguiente edad, que es Esmirna, o el siguiente eslabón, puesto que después los tiempos también se conectan. Y, verdad, leíamos las escrituras, y como el mensaje a Éfeso, Dios, verdad, los ensalzaba, y después de ensalzarlos les decía, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pues arrepiéntete y regresa de donde caíste. Y leíamos las escrituras que ellos se habían apartado, la tergiversación de la sana doctrina de la palabra de Dios se estaba, amados hermanos, comenzando, y los grupos estaban comenzando, y citábamos las escrituras en el primer libro de Corintios capítulo 1 versículo 11 al 13, y el primer libro de Corintios capítulo 3 también, y versículo 3 al 6, donde ellos, ¿verdad?, se estaban apartando de la sana doctrina. Ahora, la otra, como decimos, la continuación de la cadena, el siguiente eslabón, amados hermanos, es Esmirna. Una iglesia, un pueblo del Señor Jesucristo que vivió entre el año 170 y el año 312, cuyo hombre dirigió estos avivamientos, o cuyo hombre enderezó a esta gente, se llamó Ireneo. ¿Por qué Ireneo? Porque fue el hombre que Dios lidió con él para que lidiara
con ese pueblo. Por eso dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dios siempre ha usado un ángel. Amados hermanos, decíamos en aquel mensaje, si la iglesia no era literal, tampoco el ángel podría ser literal. Ahora, el mensaje de la iglesia a Esmirna es corto, amados hermanos, ¿verdad? Es corto, pero es conciso, es específico. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Desde a partir de ese periodo de tiempo del año 170 en adelante, la iglesia del Señor Jesucristo comienza a sufrir tribulación. Desde ahí el mensaje ya le empieza a decir: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esmirna, la palabra Esmirna en sí significa amargo o amargura. Y Esmirna era una ciudad que estaba al noroeste de Éfeso, siempre en el Asia Menor, que por supuesto es una ciudad que todavía existe y se llama, la verdad no la sabría pronunciar en nuestro español, pero creo que se pronunciaría igual porque está escrita como Esmer y verdad, ha de pronunciarse tal vez Esmirna, pero y aún es una ciudad, es la tercera ciudad más grande del actual país Turquía. Ahora, ¿qué había en esos tiempos en Esmirna? Entre otras cosas, había el templo a Zeus. El templo a Zeus, amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué era el templo de Zeus? Zeus era el dios en la mitología griega, en lo que ellos creían, era el dios de los dioses, para que me entienda mejor. Por decirlo de alguna manera, el rey de reyes. Este Zeus, ¿verdad? Era el papá, según lo que ellos creían, según su mitología, el papá de Artemisa. Artemisa era la diosa que ellos tenían en Éfeso, en el gran templo de Diana, ¿verdad? El que les decía ¿verdad? En el mensaje a Éfeso, cuando hablamos de eso en el mensaje pasado, que en ese templo, en Éfeso, donde estaba el templo de Éfeso, de Artemisa, tenían de alguna manera una estatua con los dos brazos abiertos, como simbolizando que iba a abrazar algo. ¿Y qué era lo que iba a abrazar? Por supuesto, una doctrina, ¿verdad? En el orden espiritual. Una doctrina que se estaba empezando a sembrar ahí. Ahora, cuando le digo sembrar en el orden espiritual que se estaba empezando, le estoy hablando de la etapa de la gracia, pero que era la continuación del Antiguo Testamento, de la ley, y que veremos más adelante conforme avancemos. Les decía, ahí en Esmirna estaba el templo de Zeus. Zeus, según la mitología, era el papá ¿verdad? De Artemisa, que tenía un hermano gemelo. Zeus, según ellos, ¿verdad? Había tenido a Artemisa por un lado y también tenía su hermano gemelo, que era Apolo, quien después se pasó a llamar Helios. Este Apolo, según ellos, era el dios del sol. Por lo tanto, lo que esto nos indica en el orden espiritual, recuerde que aquí estaba el templo en Esmirna, en el siguiente eslabón. En el orden espiritual, lo que esto nos indica es que la semilla que se había sembrado en Éfeso, ¿verdad? De el principio de la tergiversación del evangelio, con los grupos que decían: yo soy de Cefa, yo de Apolo, yo de Pablo y yo de Cristo. Las escrituras que leíamos del primer libro de Corintios 1 y Corintios 3, ¿verdad? Luego aquí ya en la siguiente eslabón de la iglesia estaba siendo asoleada. En el orden espiritual, lo que se había sembrado en Éfeso era la representación que en la siguiente periodo de tiempo, el siguiente eslabón que abarcaría del año 170
al año 312, estaba siendo soleada por el sol o por el padre de Apolos, quien ellos tenían como el dios sol. ¿Para qué estaba siendo soleada? Para que en el siguiente eslabón, que estaremos mirando en el otro mensaje, cual se llamó Pérgamo, la cosecha estaba lista, amados hermanos, ¿verdad? Todo eran tipos, todos eran representaciones espirituales, como la ley siendo la sombra, no la imagen mismo, de la misma manera. Ahora, el mensaje, ¿verdad? Repetimos y decimos que amargura, la palabra Esmirna significa en sí amargura o amargo. Y el mensaje dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. En ese edad, en ese eslabón de la cadena del Señor Jesucristo, de la iglesia, de la novia del Señor Jesucristo, comienzan la tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Decíamos, el hombre que lideró este avivamiento de Esmirna, quien fue el apóstol o el profeta que ellos tuvieron enfrente, se llamó Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo. Por supuesto, la iglesia católica lo pone como que él fue obispo y como que fue obispo de la iglesia católica, ¿verdad? Ellos lo ponen así porque ya quisiera, ¿verdad?, el sistema católico romano tener las creencias o pararse como se paró Ireneo por la palabra del Dios Todopoderoso. Ireneo, quien a su vez fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue aquel hombre del que está escrito en la historia que lo agarraron y lo pusieron en la pira o en la hoguera de aceite hirviendo, amados hermanos, y le pusieron fuego y el fuego no se acercaba a él, sino que lo rodeaba. Al ver, ¿verdad?, aquellas personas que no podía ser quemado, que el fuego no le hacía nada, entonces agarraron la espada y lo traspasaron. Al traspasarlo, en vez de salir sangre de su cuerpo, salió agua de su cuerpo y apagó el fuego que él tenía. Por supuesto, él murió y, ¿verdad?, testigos, según dice la historia, cuentan o narraron que vieron salir de él el espíritu en forma de paloma. Un hombre total lleno del Espíritu Santo. Y Policarpo fue también discípulo a su vez, fue discípulo de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Ahora dice, y tendréis 10 días, y seréis encarcelados y sufrirás tribulación por 10 días. ¿Qué son estos 10 días de tribulación? Amados hermanos, son estos 10 días de tribulación significan los 10 años de tribulación que sufrió la iglesia, la novia del Señor Jesucristo en este periodo de tiempo. Fue la primera tribulación o la gran persecución. Amados hermanos, duró 10 años. El gran emperador, era una terca, ¿verdad?, una tetra, amados hermanos, pero quien lideró se llamó Diocleciano y fue el hombre que firmó el edicto. Amados hermanos, lo firmó y lo publicó el 24 de febrero del año 303, quien, por supuesto, desde un año antes venían dándose las persecuciones a la iglesia. Y este hombre, la noche anterior del 24 de febrero, o sea, el 23 de febrero del año 303, tuvieron una fiesta a su diosa pagana. Y en esa fiesta, dice la historia, por supuesto, se propusieron erradicar por completo la iglesia del Señor Jesucristo.
Por supuesto, ellos no dijeron la iglesia del Señor Jesucristo, sino ellos decían los herejes que no crean como nosotros. Los herejes que no creían como ellos, esa noche se propusieron erradicarlos por completo, ¿verdad? Todo. Entonces Diocleciano, el emperador romano, por supuesto, amados hermanos, ¿verdad? Del imperio romano, amados hermanos, fue el que firmó el edicto el 24 de febrero del año 303. Él firmó el edicto que todo aquel ciudadano o quien fuese que no adorara como ellos, ¿verdad? Que no rindiese culto a sus dioses, entonces sería torturado, encarcelado y llegaría hasta la muerte. Todo aquel que no rindiera tributo a sus dioses, todo aquel que no creyera como ellos creían, entonces, ¿verdad? Era considerado hereje, anatema, y entonces era agarrado, torturado y aún hasta la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes sufrían esta persecución? La iglesia, la novia del Señor Jesucristo, aquellos que se paraban por la doctrina que habían conocido, que era la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? No la iglesia en sí que estaba en Esmirna. Recuerda lo que le decía en el mensaje pasado, eran nomás tipos. Dios nomás estaba tomando tipos, como cuando tomó el tipo, ¿verdad? En San Juan 2:18, destruid este templo, destruid este templo y lo restauraré al tercer día. Ahí había un templo literal, pero se estaba refiriendo a su cuerpo. De la misma manera, en Esmirna, la tribulación no fue exactamente en la ciudad de Esmirna, sino que fue en todas las ciudades, amados hermanos, de alrededores. Y por supuesto, no fue contra aquella gente que adoraba en el templo de Zeus, quien era el papá de Apolo. Por supuesto que no fue contra esa gente. Esa gente creía como ellos, amados hermanos, sino que fue contra los hermanos que se paraban por la sana doctrina apostólica, ¿verdad? Y duró 10 años, por supuesto, esta tribulación, este edicto que firmó Diocleciano, duró 10 años, fueron, ¿verdad?, atribulados, puestos en las cárceles, llevados a la pira o a la hoguera, fueron, amados hermanos, guillotinados. Ahí empezó la gran tribulación de la iglesia cristiana, de la iglesia verdadera, de la novia del Señor Jesucristo. Por eso en el mensaje es: tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Dios le estaba mostrando a Juan, como decíamos en el mensaje antepasado, ¿verdad?, lo que vendría por todo lo que estaría pasando su novia, su pueblo, y por eso le advierte: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Pero vea qué tremendo lo que lo que le dice antes. Vea lo que le dice antes en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, amados hermanos, conozco tus obras y tu tribulación. Están pasando por tremenda tribulación. ¿Quiénes son los que lo están atribulando? ¿Quiénes están correteando? ¿Quiénes, amados hermanos, están llevando a la pira de fuego o a la hoguera, como usted le quiera llamar, de fuego, a la iglesia del Señor Jesucristo? Aquellos que se decían ser cristianos. Aquellos que se decían, ¿qué significa este término de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás? Recuerde, los judíos proclamaban ser el pueblo de Dios. Pero la escritura dice, y la vamos a leer más adelante, que Dios se indignó y se enojó con ellos para siempre. Y judío es un término que cuando se emplea, ¿verdad?, rápidamente nos damos cuenta o nos enfocamos que se está refiriendo al pueblo de Dios. Pero, amados hermanos, ¿verdad?, que en este caso
se está refiriendo a que dice que reclaman ser judíos, reclaman ser el pueblo de Dios, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora, cuando usted busca sinagoga, la palabra sinagoga quiere decir asamblea, en el Nuevo Testamento quiere decir asamblea, quiere decir a iglesia o congregación, amados hermanos. Entonces la Escritura está diciendo que son asamblea, o son iglesia, o son congregación, o vamos a poner otro término, o son la grey de Satanás, amados hermanos. Ahora, si usted se fija, la Escritura dice, la Escritura nos está diciendo, dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No dice que son parte de la sinagoga de Satanás, pero dice que son la sinagoga de Satanás, la raíz, el linaje de Satanás. No eran parte, no eran unos 2 o 3, amados hermanos, que se habían, ¿verdad?, descarriado por ahí y estaban atribulando a esta novia del Señor Jesucristo. Pero era la raíz, el linaje del mismísimo diablo. Estaba empezando a atribular a esta iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, y he probado la Escritura, ¿verdad? Y dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Amados hermanos, ¿cuáles eran estos que proclamaban ser cristianos? Que proclamaban ser judíos, amados hermanos, sino el gran sistema, amados hermanos, ¿verdad?, de estos que adoraban, que pusieron los edictos. ¿Quién fue el que puso el edicto? Que por cierto fue la última persecución, amados hermanos. Este edicto de Diocleciano, el emperador romano, que fue firmado el 24 de febrero del año 303 y que fue, ¿verdad?, anulado 10 años después por el que llaman Edicto de Milán en el año 313. Me estoy refiriendo a este edicto, a esta ley, amados hermanos, que fue hecho ley. Fíjese bien, Dios en el eslabón anterior, Él exhorta a la edad de Éfeso, al eslabón de Éfeso, al primer eslabón, y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Regresa pues y mira de dónde has caído y arrepiéntete. Pero también la Escritura les dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Le dice, amados hermanos, al primer eslabón de Éfeso, ¿verdad? Los cuales yo también aborrezco, dice la Escritura. Y le estoy tratando de encontrar la Escritura aquí, pero no la puedo escribir. Pero aquí versículo 6 del capítulo 2 dice de Apocalipsis, pero tienes esto, es el mensaje de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amados hermanos, ahora, ¿qué dijimos que eran las obras de los nicolaitas? Nicolaísmo, dijimos que venía de 2 palabras o 2 vocablos griegos. Nico, que significa pueblo o gente común, amados hermanos, y Nico, que significa conquistar o ejercer dominio, y laos, que significa gente o pueblo. Amados hermanos, y cuando usted unía el término nicolaíta, significa conquistar al pueblo. Y decíamos que de ahí se proviene el vocablo laico, que significa conquistar al laico. Y Dios le está diciendo al primer eslabón de Éfeso, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, que aborreces ese sistema que está queriendo conquistar la iglesia, conquistar al laico. Ahora pues, amados hermanos, este sistema que 100 años antes se estaba formando, año 150 en adelante, aquí en el año, amados hermanos, en el año 300, 250, 100 años después, ya se convirtió en ley. Ya se formaron bien y ahora hasta han firmado un edicto. El imperio romano, amados hermanos, ha firmado su primer edicto a través de Diocleciano, este emperador, como se lo repito, que duró 10 años y fue anulado hasta el año 313 por el llamado Edicto de Milán. Ahora, durante estos 10 años de tribulación, que son los 10 días que la Escritura le está diciendo a este eslabón de Esmirna que padecerán tribulación,
Ellos hicieron y deshicieron, amados hermanos, con la iglesia cristiana. Ahora vemos que la iglesia, que el mensaje del Señor Jesucristo es, ¿verdad? Y conozco, perdón, ¿verdad? Y dice y que has probado la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Son las sinagogas, son la grey de Satanás. Ahora, ¿por qué nos metimos en la primera escritura al Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nomás es la sombra. Amados hermanos, el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia, nosotros somos la imagen verdadera. Por eso la novia del Señor Jesucristo es del Nuevo Testamento para acá. Del Viejo Testamento hacia atrás es un pueblo judío. Este grupo, amados hermanos, que se comenzaba a desviar en el primer eslabón de Éfeso, del que estábamos hablando en el mensaje pasado, no es que ahí comenzaba ahí el espíritu de anticristo, amados hermanos, comenzaba la tergiversación de la sana doctrina del Señor, pero en la edad de la gracia. Pero esto era solo, habían dado el brinco, simplemente era la continuación de lo que ya venía siendo tergiversado desde el principio de la palabra de Dios. Si nos vamos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios envió a sacar a aquel pueblo de Israel e inmediatamente llamó en Éxodo 32, llamó a Moisés hacia la colina del monte a que recibiera los 10 mandamientos, y aquel pueblo quedó e inmediatamente se apartó de Dios. Y dijeron a Aarón, amados hermanos, que les hiciera un becerro. ¿Para qué? Para idolatrar ese becerro. Y empezaron a proclamar: este es el Dios que te ha sacado de Egipto. Amén. De esa es la manera en que siempre ha venido y ha continuado. Solo hay de dos lados, amados hermanos. Y si usted ve más adelante en Primera de Samuel, en el capítulo 8 del libro de Samuel, aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios había perdonado eso, había hecho un lado eso, y aún seguía su mano poderosa guiándolos. Amados hermanos, vinieron con Samuel y le dijeron: he aquí que tú has envejecido, queremos un rey que nos guíe, queremos tener un rey como todas las naciones tienen un rey. ¿Por qué Israel quería ser como todas las naciones? ¿Qué son todas las naciones? Israel era una nación diferente porque tenía a Dios de su lado. Pero cuando ellos fueron y se acercaron con Samuel y dijeron: danos un rey, Samuel fue con Dios y Dios le dijo: no te han despreciado a ti, sino que a mí me han despreciado. Y ellos, por supuesto, obtuvieron un rey, ¿verdad? Y se empezaron a apartar y a idolatrar, a hacer sus propios dioses y a tener sus propios ídolos. Y ese rey fue Saúl. Y si usted es lector de la Biblia, sabe cómo terminó Saúl, ¿verdad? Que se había apartado de los caminos del Señor. Por supuesto, Dios en su gracia y su misericordia lo salvó. Pero Dios nos está poniendo eso. El Viejo Testamento o la ley nomás es la sombra de lo que seríamos nosotros. Nosotros somos la imagen verdadera, donde se vendría a materializar todo eso que veníamos viendo en Israel como sombra. Sería en la etapa de la gracia, porque ahí se materializó, amados hermanos, el Cordero. Amados hermanos, cuando el pecador llevaba un cordero, ¿verdad? Y lo entregaba donde el sacerdote, y no crea que nomás el sacerdote agarraba el cordero y cortaba su garganta. No, ahí tenía que estar el pecador. El pecador agarraba la garganta del cordero. El que llevaba el cordero agarraba la garganta, y del otro lado lo agarraba el sacerdote. Y mientras el sacerdote cortaba su garganta de aquel corderito, el pecador que estaba ahí sentía los balidos del cordero, sentía la muerte del cordero, y sabía que esa muerte, un animalito había tomado el lugar que él merecía. De la misma manera nosotros, cuando usted sienta como un mensaje
que predicamos hace tiempo, cuando usted sienta los gemidos del Getsemaní, cuando sienta el dolor, la amargura del Getsemaní, entonces usted sabrá que ha conocido a su Dios. Cuando usted sienta que Él tomó la muerte que usted merecía, usted sabrá que ha conocido a Dios, pero no antes. Si usted no ha experimentado eso, entonces no hemos conocido a Dios. Aquel hombre llevaba el corderito y él sentía, él experimentaba, él no podía quitar sus manos de la garganta del corderito mientras ese corderito gemía, gritaba o balaba, como usted le quiera llamar, mientras la muerte endurecía el cuerpo de ese cordero y el pecador sabía, amados hermanos, que esa muerte la merecía él, pero que había un animalito quien había tomado esa muerte. Es de la misma manera nosotros con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando clame al Señor, si está enfermo, si alguien está enfermo en su familia, vaya y ponga la mano en el costado y sienta que Él llevó todo eso. Entonces, amados hermanos, habremos conocido al Señor Jesucristo. Pero volviendo al tema, les decía cómo Israel se había apartado por completo de Dios, y a tal grado que llegó y dijo: queremos un rey y queremos ser como todas las naciones. Habían tergiversado la ley que Dios les había dado. Vemos aún a Salomón en el primer libro de Reyes, amados hermanos, en el capítulo 11. ¿Qué pasó con Salomón? El gran Salomón se había apartado totalmente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Amados hermanos, y eso continuó y continuó hasta el último libro, amados hermanos, de la escritura del Viejo Testamento, en el libro de Malaquías. Y fíjense bien cómo Dios dice en Malaquías, el capítulo 1 de Malaquías, una escritura. Permítame, se la busco, el capítulo 1. Hasta el versículo 5, hasta el capítulo 1 al 4, profecía de palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquía. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Fíjese, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: no hemos empobrecido, pero volvemos a edificar las ruinas, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Por qué se ha enojado para siempre? Para siempre es una expresión que agarra un periodo de tiempo. ¿Hasta cuándo está indignado Jehová con ellos? Hasta que la gracia se termine. Hasta que Dios venga en un rapto y arrebate a los gentiles, entonces empezará a trabajar con los judíos. ¿Por qué? Porque está indignado para siempre. ¿Por qué? Porque se apartaron, tergiversaron la doctrina, tergiversaron la ley que Él les dio y empezaron a tergiversar todo. Se hicieron ídolos, se volvieron idólatras. Y por eso le decía, aquí vemos, amados hermanos, que dieron el salto y nunca lo pudieron ver. Con tanta razón, cuando se presentó al Señor Jesucristo, allá en San Juan 8:44, le tuvo que decir: vosotros son de vuestro padre el diablo. Tampoco pudieron ver quién eran ellos, la misma línea. ¿Dónde comenzó eso? Comenzó con Caín y Abel. Amados hermanos, exactamente en el mero principio, siempre ha venido de la misma manera, las dos vides juntos, los dos gemelos, Caín y Abel, Esaú y Jacob, amados hermanos, Jesús y Judas, de la misma manera será, amados hermanos, la novia, la iglesia original apostólica por un lado y el imperio romano, católico romano por el otro. Siempre será de la misma manera. Ve allá, Caín y Abel eran hermanos, los dos eran religiosos en el principio. ¿Cómo supo Caín, amados hermanos, que tenía que llevar ofrenda a Dios? Fíjese bien, le llevó ofrenda. Dios proclamaba conocer a un Dios. También Abel llevó una ofrenda. Y Dios le agradó la ofrenda de Abel. Mas la de Caín no le agradó. Ahora, ¿por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Porque Dios conocía el principio desde antes. Amados hermanos, o más bien dicho, el final desde antes del principio. Dios conocía bien quién era Caín. ¿Cómo pues una persona que dice tener un Dios,
que cree conocer a Dios, amados hermanos, lleva una ofrenda y cuando Dios le sale al encuentro en Génesis 4, versículo 3, y le dice, ¿por qué? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y le dice, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Cómo pues Caín decía, promulgaba o proclamaba conocer a su Dios? Si él hubiese conocido quién era el que le hablaba, cae de rodillas y hubiese dicho, perdóname, oh creador del universo, de los cielos y la tierra, lo he matado. Pero dice, no, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No conocía al Dios Todopoderoso. Y de la misma manera han continuado. Porque no conocieron al Dios Todopoderoso, aquel pueblo de Israel se apartó en Éxodo 32 y se volvió idólatra. De la misma manera han continuado, vino Jesús y se les paró enfrente y proclamó y les mostró con señales ser la palabra hecha carne. Y se pusieron a discutir con él y les tuvo que decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. San Juan 8:44, por supuesto. Y eso continuó. Y cuando Jesús fue levantado, entonces, amados hermanos, se empezaron a formar los grupos en Éfeso. Y Dios a través del Espíritu Santo le muestra a Juan y le vuelve a amonestar y le dice, amados hermanos, mira pues a dónde has caído, porque se habían hecho uno solo. El diablo siempre ha querido vender que es parte de Dios a través del mundo religioso, pero no lo es. Esa es la estrategia del diablo, venderle al mundo, vender que él es parte de Dios a través del mundo religioso, pero no lo es, amados hermanos, ¿verdad? Y a tal grado, amados hermanos, que continuó y les decía la última persecución, la gran persecución, que, amados hermanos, que el imperio romano en sí, como ley, como nación de Roma hizo, fue esta que terminó con el edicto de Milán en el año 303 y cumplieron los 10 días de tribulación que la Biblia decía, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Con ese edicto, amados hermanos, como imperio romano, ahí se terminó la persecución. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? ¿Verdad? De eso continuó de la misma manera, simplemente como imperio romano y ahora pasó a un imperio papal, que lo explicaremos en los mensajes que siguen, que continúan, ¿verdad? Pero siempre ha sido la misma, amados hermanos, la misma continuación. El mismo anticristo desde el principio de Caín siempre ha sido la misma línea. Y ahora está advirtiendo aquí en Éfeso, está invirtiendo en Esmirna y nos está ampliando el panorama, nos está poniendo los tipos. ¿Cómo sería? Y cómo sería asoleada, como les decía, por el dios Sol, que ellos tenían esa semilla, para que Pérgamo, una de las edades más oscuras, uno de los eslabones más oscuros de la persecución a la novia, a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cosechara. Ahora, ¿quiénes fueron? El mismo imperio, amados hermanos, los mismos que ha venido desde el principio. Con razón la Escritura dice en Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, ¿verdad? Para la mente que tiene sabiduría, los 7 montes donde la mujer se sienta son también 7 reinos. 5 han sido, uno es y el otro vendrá. Vea cómo todo está, amados hermanos, todo está ensambla perfectamente. 5 han sido, el primero se comenzó con quien allá, con Nimrod en la torre de Babel y en sus 8 ciudades que edificó. Continuó la gran Babilonia de Nabucodonosor. Luego a la Babilonia lo derraparon los medos y los persas. Luego continuaron los griegos con Alejandro Magno. Luego la Roma, amados hermanos, de la que estamos hablando, que terminó, que estaba cuando y que crucificó al Señor Jesucristo. Después de esa Roma se convirtió en Roma papal, el gran imperio católico romano, que es el sexto. 5 han, dijo Juan cuando está viendo la visión, uno es ahorita el que tenemos y el que se nos avecina, del que hemos hablado en otros mensajes, el que trillará y a la tierra desmenuzará y sus sobras, sí, hollará, ¿verdad? El nuevo reino que se nos avecina y que vendrá poniendo la marca de la bestia. Pero que el Señor nos ayude donde quiera que usted se encuentre, precioso hermano o hermana o amigo, que el Señor lo guarde, que el Señor lo cuide, que sea su gracia y su misericordia con usted, cuide su vida, Él cuide su alma. Son los deseos de su hermano en Cristo. Un abrazo de su hermano en Cristo, Joel.
Eusebio. Dios le bendiga.